Estamos hablando de un mes importante, pero que hoy estamos conversando justamente sobre los 14 años de aquel hecho, de aquel 2002. Un hecho en el que un guión orquestado, Alberto, por parte de la derecha, se activó, se puso en marcha y funcionó, pero brevemente. ¿Dónde te encontrabas? ¿Qué hacías ese 11 de abril de 2002? Bueno, exactamente en lo mismo que andaba probablemente todo el país, pues pendiente de la situación y de todo lo que angustia estaba generando, eso que desde hacía ya días antes pues se sabía con perfecta claridad que era un plan para tratar de generar un estallido social con el saldo de sangre que pretendía pues que se diera y que era lo que teníamos todos, pues teníamos que se diera ese baño de sangre que es en lo que se ha apoyado la derecha históricamente. El abril del 2002 no es una circunstancia que obedece a una coyuntura particular, como no obedece a una coyuntura particular lo que nos está pasando en este momento. Lo que sucedió entonces hace 14 años es exactamente lo mismo que está pretendiendo hacer la derecha hoy con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y con el pueblo de Venezuela, tratar de acabar con la democracia como lo ha hecho la oligarquía desde los orígenes de nuestro país como república. El mantuano de la colonia, que después fue el terrateniente y que luego fueron los empresarios que se dedicaron a tratar de saquear el país con la importación para debilitar precisamente las posibilidades del país, aquello que reclamó Uslar Pietri en aquel artículo que después se dio a conocer a través de la historia como el llamado a sembrar el petróleo. Bueno, la denuncia que hacía era exactamente la evidencia de que ese sector oligárquico nunca quiso a Venezuela, nunca quiso el desarrollo del país, como no lo quieren en este momento y como no lo querían hace 14 años en abril. Lo que nos sucede pues es el retrato de un país que ha tenido una pugnacidad a lo largo de toda su historia por el avance que han pretendido nuestros pueblos, nuestro país, los pobres, los desasistidos, para superar toda la penuria a la que ha sido sometida desde siempre por ese sector oligarca que es el mismo, y precisamente esos sectores que han querido secuestrar al país, como ha pasado en otros países hermanos, aquí mismo, cerquita, al lado. La tragedia que sucede en Colombia es la imposibilidad que ha tenido ese pueblo de superar ese secuestro por parte de los sectores oligarcas que han hecho de ese país lo que ha pretendido desde siempre hacer aquí en Venezuela la oligarquía criolla. Entonces estamos ante un escenario que está en constante evolución. No es una situación aislada la que está pretendiendo en este momento. Es completamente falso que haya una particular coyuntura que obligue a la derecha a rebelarse contra la democracia y contra la Constitución y las leyes para imponer un gobierno neoliberal en el país, como no lo hubo en abril del 2002. Es exactamente la misma pretensión histórica de adueñarse del país, secuestrar las posibilidades para ponerla al servicio exclusivo de esas clases pudientes. Alberto, ¿qué rol jugaron los medios de comunicación? Lo comentábamos antes de ir a la pausa. Veíamos en RCTV, en Televen, en Venevisión, en Globovisión, en todos los medios privados, un cintillo, ni un paso atrás, y la gente alentándose. No solamente ese 11 de abril, trágico porque conducieron al pueblo hasta Miraflores para la masacre, sino antes. Veíamos hace un minuto testimonios e entrevistas realizadas, analistas, especialistas, supuestamente declarando al presidente con algún tipo de locura, que no era apto para estar en Miraflores. ¿Qué rol jugaron los medios de comunicación durante el 11 de abril y antes del golpe de Estado? El rol que jugaron los medios de comunicación fue el de responder a su clase a la que se deben, pues, la clase del sector de poder adquisitivo en el país, es decir, la clase pudiente y la oligarquía, la burguesía en general. La Venezuela de hace 14 años es completamente distinta a la que tenemos. Y esto es importantísimo que lo lean bien los venezolanos. Es decir, no se trata de que el presidente Nicolás Maduro tiene mayor fortaleza como líder necesariamente frente al comandante Chávez o al revés, o que el comandante Chávez tenía algún tipo de debilidad que permitió que se diera ese asalto a la democracia. No, lo que era distinta era Venezuela. Una Venezuela que estaba entrando en una fase histórica completamente distinta a lo que había sido desde sus orígenes, en la que una clase particular, ese sector
pudiente de la sociedad, habituada a que el Estado estaba a su servicio y no de las mayorías, no de los pobres, no de los desasistidos, y que habíamos visto retratados ya desde febrero del 89, cuando esos mismos canales le hicieron cantidad de campañas simultáneamente de llamados al pueblo para que no saqueara, porque lo que estaba sucediendo era que de repente, según ellos, el país había entrado en una suerte de fiebre de saqueo y se había convertido, no por desespero, es decir, lo estaban tildando que había entrado en una fase de vagabundería. Era una anarquía. No, era una vagabundería, no robes, no saquees. Era el llamado que hacían todos los canales de televisión y ponían artistas, figuras connotadas del espectáculo, etcétera, a hacer ese llamado a la gente, y era todavía más ofensivo porque estaban desconociendo cuáles eran las verdaderas causas de esa rebelión del 89 y que después tuvo expresiones el 4 de febrero y en noviembre del 92. Lo que sucedió fue, en abril del 2002, que esa clase que votó por el comandante Chávez en su gran mayoría, apenas unos años antes, en el 98, el 6 de diciembre del 98, esa clase que creyó que el comandante iba a estar a su servicio, que ellos iban a desalojar a los adecos y a los copellanos del poder, porque de verdad que Venezuela estaba en una crisis tan profunda como nunca ha estado, es decir, eso hay que recordárselo a la gente. La crisis que Venezuela tenía a finales del siglo XX es una crisis que era la más profunda y ha sido la más profunda de todos los países de Latinoamérica en los últimos 50 años, al menos. Y que se ha ido recuperando gracias incluso a la llegada de la revolución. Ahora, en aquel momento, esta clase social creyó que Chávez estaba con ella, y cuando empezó a ver que la orientación que le estaba dando el comandante Chávez al gobierno era el de precisamente revertir todo ese proceso de despojo para poner la potencialidad de nuestra economía al servicio de los más necesitados, de la gran mayoría de pobres que había en Venezuela en aquel momento, se produce esa rebelión. Por eso es que hay esa gran conglomeración que se dio en el 2002 de gente que logró, la única vez que la derecha en Venezuela ha logrado, el antichavismo ha logrado tener movilizar tanta gente. Movilizaciones de esa dimensión, porque ahí había un desengaño que estaba teniendo esa clase media, que creyó que el comandante iba a estar a su servicio. Entonces, a partir de ahí en adelante, empieza a transformarse también el Estado, más allá de esa realidad, porque empieza a darse el cambio de la concepción que había, por ejemplo, en las filas militares. Es decir, la unión cívico-militar estaba desplazando una idea de servicio a las clases dominantes que las había convertido en una fuerza militar que era simplemente no para defender, que es para lo que está en principio diseñada, concebida la Fuerza Armada, no para defender la soberanía, sino para defender a los ricos de los pobres de su propio país. Entonces eran unos instrumentos de represión como fueron en toda Latinoamérica. Eso empezó a cambiar también, hoy en día es completamente distinto. Cambiaron también los medios de comunicación de manera sustancial frente a ese fracaso tan rotundo y que tantas muertes, tanto dolor, tanto llanto causó a través de estos años. Y la revolución ha avanzado sustancialmente, es decir, hoy hay más revolución que nunca. Sobre todo el rol que jugaron los medios de comunicación en este golpe de Estado. 2001. Huelga general y rebelión civil. Decretado la Conferencia de Trabajadores y Fede Cámaras. Vamos a ver qué nos dice este otro medio de comunicación. Estados Unidos defenderá por la vía legal respeto a libertades en Venezuela. Los principales voceros ese 11 de abril precisamente fueron desde los Estados Unidos, quienes se abrazaron con Carmona y compañía, y también desde España. Otro medio de comunicación, Sociedad Civil, se declaró en rebelión popular. Ellos tenían miedo de decirse pueblo y por ello era sociedad civil, diferente a lo que eran los círculos bolivarianos y todos los chavistas. Sociedad civil, no pueblo. Otro medio de comunicación impreso nos tiene otro titular específico del 11 y 12 de abril de cómo planearon toda esta patraña para golpear a la rebelión popular.
Vamos a continuar con la entrevista en la mesa principal. Alberto, Verónica, bien interesante, inclusive ahí no mostramos, te lo tenemos también más adelante quizás en otro programa y sobre todo los días 12 y 13 que vamos a seguir hablando de hace 14 años lo que ocurrió en el país. La batalla final será en Miraflores, un extra que sacó el Nacional, es decir que ya sabían desde hace bastante tiempo que, te preguntaba qué rol jugaron, pero qué diferencia hay. Hoy en día decías que Venezuela es diferente, pero los medios de comunicación son diferentes 14 años después. Bueno, en esencia, digamos, siguen siendo lo mismo, pero la sociedad es otra y el Estado es otro. Entonces eso hace que tengan un comportamiento obligatoriamente, quieran o no lo quieran, distinto, porque hay una realidad que es incontrovertible. En aquel momento, empezando la revolución, era mucho más fácil o más expedito el terreno para la especulación con la patraña que habían montado de Chávez como el tirano, el dictador, el golpista, ¿no? Que ellos en ese momento manejaron, incluso hasta loco, le estaban diciendo en aquel momento, le llevaron una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia para tratar de procesarlo por insania mental. Y eso, como te digo, no en términos de un plan particularísimo específico, sino de una actitud de un sector social, el sector pudiente, que fue dueño del país desde siempre y que tenía las Fuerzas Armadas a su servicio. La élite fundamental de esa clase social tenía en sus manos a PDVSA, por ejemplo. Y precisamente a partir de que ellos sienten que están siendo despojados de eso que consideraban suyo, su propiedad, porque eso que llama, con ese eufemismo, como tú lo señalas, sociedad civil, es sociedad de propietarios. Empresarios. No, sociedad de propietarios, es decir, ellos son dueños del país, son los dueños de Venezuela y ellos consideran que esto es una distorsión histórica porque se ha colocado el Estado al servicio de los venezolanos y no de esa élite. Entonces, en ese momento, ante ese choque que ellos sienten de intereses entre lo que estaba planteando el comandante Chávez para transformar el Estado y ponerlo en función del desarrollo nacional y no de una sola clase, es donde se da ese gran impacto que tiene esa sociedad con los medios de comunicación frente al resto del país y con el mundo entero. Es decir, todas las campañas de mentiras, de distorsiones. Ahí empezó el trabajo que después se llevó adelante y que hoy en día se usa con más intensidad que nunca, de las redes sociales para poner fotos engañosas, falsas, los falsos positivos, pues se desarrollaron a lo largo de todo eso. Y en ese momento fue donde empezó todo ese comportamiento de la derecha, es decir, decir el infundio que fuese, la mentira que fuese, y tú lo ves como hoy en día esa actitud se sigue dando de manera cada vez más profunda, más radical en la conducta de los opositores, por ejemplo con lo de los papeles de Panamá. Tú ves que todos los que aparecen son precisamente, en el caso venezolano, dirigentes de primero justicia, de voluntad popular y de la oligarquía. Y están ahí, están las pruebas, como hemos visto siempre los videos, como hemos visto todos los documentos, como hemos visto la fotografía, como hemos oído las grabaciones de todos ellos en el ñemeo con el dinero, agarrando, traficando con la política al mejor postor, con los sectores empresariales para vender curules, para vender... Hemos visto ese comportamiento, no hemos visto una sola prueba, una sola que hayan presentado contra Diosdado Cabello por corrupción, por ejemplo. Aunque las lanzas todo el tiempo, Alberto. Pero el asunto es que tienen al país, incluso a sectores de la revolución, con la idea de que es que aquí hay la corrupción más atroz que ha habido jamás en la historia, lo cual es completamente falso. Ahora, tú has dicho que los medios, digamos, siguen siendo iguales, lo que ha cambiado es la sociedad venezolana. Los escenarios están dados, nosotros tenemos por ahí, ya César creo que lo tiene para ver, incluso los titulares, cómo titulaban. Ahí decía, Fede Cámaras y CTV piden la renuncia del presidente Chávez. Algo similar está ocurriendo en la actualidad. Los mismos actores políticos y empresariales están solicitando la renuncia del presidente Nicolás Maduro. La sociedad es distinta. Ahora, el escenario político y económico también es distinto, es otro. ¿Cómo se evalúa, además, cómo se puede hacer esa comparación 14 años después? ¿Cómo decirlo? Es decir, no es distinto tampoco. Es decir, tú revisas, como yo he estado todo el fin de semana en eso, para leer ya en el detalle lo que estaban planteando. Y es exactamente lo mismo que estaban diciendo incluso 20 años antes. ¿El mismo discurso? Es exactamente el mismo discurso. Y es el discurso que tiene, por ejemplo, ahorita la mayoría circunstancial de la derecha en la Asamblea. Es decir, ellos no llevan en los
pocos días que llevan, en los 100 días que llevan en la Asamblea, no han llevado a discusión ningún proyecto de ley que tú digas tiene ahí una visión de futuro del país, de transformación de la economía hacia lo que ellos plantearon que iban a hacer. Ellos han avanzado fundamentalmente 4 propuestas de ley y todas son, salvo la ley de amnistía esta, que es una aberración por donde tú la mires, lo que han planteado es leyes para despojar a la revolución de grandes logros, como por ejemplo el de la Gran Misión Vivienda Venezuela, para tratar de ponerle las manos al Banco Central con la reforma de la ley de Banco Central. ¿Serían capaces ellos de lanzarse otro 2002 actualmente? Es que tú lo estás viendo ahorita con su actuación, es decir, esto no hay que hacer predicciones. Con la derecha no hay necesidad de hacer predicción de ninguna naturaleza, porque su conducta ha sido la misma desde hace 200 años. Aquí lo que tenemos es distinto que en el caso de algunos, ¿no? En la derecha, porque hay otros que en la mayoría tienen ya cerca de 2000 años que están ahí en la política y que lo hemos visto desde hace 40 como diputados por lo menos. Pero, que por cierto ese es el esquema norteamericano. En Estados Unidos, por ejemplo, en el modelo ese que hablan de la democracia plural, amplia y profunda que difunde Estados Unidos, allá el senador que llega senador muere como Ted Kennedy. Ted Kennedy murió después de 47 años ese senador. Y así son todos los senadores, un poco de vejestorios que están ahí, que la mayoría están dormidos porque ya el cuerpo no les aguanta, etcétera. Bueno, así está la derecha aquí en Venezuela, es decir, son un poco de vejestorios y de negociantes, etcétera, de la política, que tú los ves en su conducta, en su comportamiento, y revisas el comportamiento histórico y vas a encontrar que es exactamente el mismo comportamiento de tratar de colocar al Estado en función de su interés particular. No hay la ley esa, la aberración esa de la ley de amnistía, tú le lees los artículos uno por uno y te vas a encontrar un artículo dice suéltame a María Corina, suéltame a Leopoldo, suéltame, y entonces en el intermedio de cada uno pone, y cuando lleguemos al poder los chavistas los vamos a buscar hasta las piedras para meterlos presos, y vamos a meter presos a los del Tribunal Supremo. Reconciliación. Entonces esa es la reconciliación, que es, vamos a meter presos todos los chavistas y nosotros nos quedamos con el país. Es exactamente el mismo planteamiento. El discurso lo tienen ellos ahí en la Asamblea Nacional. No hay que hacer predicción ni análisis político alguno, sino revisar la historia debidamente. Alberto, ahora mirando la contracara, la posición ha sido la misma. Tú haces un análisis bien interesante de lo que ha sido hace 200 años la conducta de quienes han tenido el poder político, el poder económico, pero también tenemos un escenario complicado en Venezuela, producto de la guerra económica, las colas, cómo se ha profundizado. Claro, eso nunca se ha negado. Mirando la pregunta de Verónica hacia el otro lado, la oposición obviamente quiere otro 11 de abril del año 2002, pero el pueblo chavista, el pueblo patriota, va a salir a las calles otro 13 de abril, si es necesario. Entonces déjame decirlo, porque es la misma idea dándole vuelta otra vez. Déjame decirlo de esta manera. La demostración de que esto es lo mismo es que están sucediendo exactamente las mismas cosas, pero la diferencia es que no han logrado el 11 de abril. Es decir, el presidente Nicolás Maduro tiene hoy en día una responsabilidad más grande porque se trata de asumir el proyecto de Chávez para relanzarlo con más brío, con más fuerza, en medio de esta circunstancia terrible de agresión nacional e internacional contra Venezuela, como se ha orquestado hasta ahora, como nunca antes se había orquestado. Pero hay un país que está perfectamente claro en que hay detrás de esto, por supuesto, no solo un plan urdido, maquinado muy concienzudamente desde el Departamento de Estado norteamericano y desde las instancias de la oligarquía venezolana que quieren ponerle, como lo escuchamos hace algunos meses ahí a Ricardo Hauman y a Lorenzo Mendoza, hablando de cómo ellos iban a ofertar en el mundo a Venezuela para ver cuál era el mejor postor y candidateaban al Fondo Monetario para regalarle a Venezuela a cambio de un puñado de dólares para ellos. Todo eso está sucediendo a los ojos de un país que sabe que hay un nuevo intento de un sector oligárquico que ha querido desde siempre adueñarse del país y que no lo va a permitir. Si ellos supieran la radicalización que se está dando en el proceso revolucionario, en los sectores populares, como nosotros lo estamos viendo, desde el punto de vista ya no de la actitud, porque la gente tiene, por supuesto, el embate más terrible que ha tenido en mucho tiempo con la comida, con los bienes, productos que no consigue, producto de esta guerra. Pero en esa medida de la indignación, de la rabia profunda que siente el pueblo con los problemas tan graves por lo que está atravesando para conseguir los productos, sabe también quién es el enemigo. Ya la gente sabe, por ejemplo,
detectar al bachaquero con perfecta claridad y sabe que el enemigo de Venezuela es el bachaquero. Pero la derecha manipula y sigue manipulando para tratar de colocar que el bachaquero es el pueblo. No, el bachaquero no es el pueblo. El bachaquero es una entidad producto de la lógica del capitalismo que se ha ido conformando con esa lógica de la oferta y la demanda. Si yo consigo productos baratos y los puedo vender caros, ¿por qué no los voy a vender caros y me queda un diferencial? Eso se llama capitalismo popular. Bueno, ahí también tiene que aplicar la conciencia que también se ha hecho en las redes sociales, digo, Alberto. Ese es el fenómeno. Si la enfermedad es la que estamos describiendo y los síntomas de la enfermedad son la forma en que se está comportando la sociedad. Primero, evitando que se dé el estallido social. Aquí se ha evitado desde hace por lo menos 3 años un estallido social porque el pueblo no ha acompañado las loqueras de la salida, ni de las guarimbas, ni de todo esto. Es decir, hay una dinámica que se está dando que está diciéndonos, mira, el país no quiere retrocesos, ni a los saltos, a lo loco, a exploraciones de aventuras alocadas de los sectores de la derecha, ni rupturas con la democracia, ni estallidos sociales que generen las muertes que ha generado la actuación de la derecha a lo largo de todo este periodo. Tú le quitas a la historia de Venezuela en los últimos 14 años toda su actuación, la actuación de la derecha, se la quitas, tú le quitas lo que hicieron para el golpe de Estado, lo que hicieron para el paro petrolero, la guarimba de 2004, las tensiones que han generado a través del tiempo, hasta llegar hasta aquí, a la salida, y las guarimbas estas, y la guerra económica. Y Venezuela tú la encuentras entonces en un escenario donde hay un proyecto que con mucho esfuerzo trabaja para levantar la calidad de vida del venezolano, otorgarle el beneficio a la gente, aspirado durante siglos del bienestar, de la paz social en democracia. Eso es lo que te va a quedar cuando tú quites todo el comportamiento, todas las acciones de la oposición. Es decir, ahí vas a encontrar que lo que le ha hecho daño a Venezuela no es una política del presidente Maduro o del comandante Chávez. Lo que le ha hecho daño a Venezuela en todo este periodo, lo que padece la gente hoy en día en su casa, en las colas en la que está de manera inclemente, es la acción de la derecha. Porque es a eso a lo que nos ha llevado esa búsqueda de la neurotización de la sociedad en la que todas esas acciones estaban concertadas para tratar de llevar al pueblo a esa situación de angustia tal que de repente la gente llegue a pensar, nada, pero bueno, vamos a cambiar todo esto para ver si salgo y a un de esto. desespero. Y frente a esa angustia la gente, como lo decíamos también, tiene su conciencia y por eso a través de las redes sociales han participado. Se expresa, ¿qué nos dice? Seguiremos en la lucha hasta tener la victoria, con varias etiquetas allí y también las fotografías, porque la historia de la burguesía y el imperialismo está marcada con sangre del pueblo. También a través de la etiqueta numeral 11A, no volverán, 11 de abril 2002, de testimonios, traiciones, lealtad, enseñanzas e historia patria. Batalla San Félix, Unión Cívico-Militar. Somos un pueblo valiente que defiende el sueño de Bolívar y Chávez, con la etiqueta ahí Carmona firmando todo lo que ha sido la guarimba y todo lo que se produjo hace 14 años acá en Venezuela, y por eso mártires también decimos asesinos que sigan presos. Todo esto en torno a los comentarios en las redes sociales. Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un último comentario, un mensaje final ya para terminar en 30 segundos. Yo quiero insistir en esa idea. Es muy importante que los venezolanos hoy tengamos perfectamente claro. Ahí está el desengaño que está padeciendo la misma gente que votó por la derecha para la asamblea creyendo que eso iba a ser una salvación. No pueden ser salvación quienes han necesitado imperiosamente que se produzca una crisis en la sociedad para ellos poder avanzar. Ahí lo que hubo fue un triunfo circunstancial y para eso está preparado un pueblo consciente como el que formó el comandante Chávez y sigue formando el presidente Maduro. No perdamos esta oportunidad histórica de la recuperación necesaria que tenemos para continuar profundizando los grandes logros de la revolución bolivariana en todo este periodo. Muchísimas gracias, Alberto. Formación constante, además que tiene que continuar el pueblo venezolano, para eso también el Congreso de la Patria que se ha iniciado en los últimos días en nuestro país. Y que el pueblo tiene que tener memoria, ya saben de qué lado está el fascismo, de qué lado está la democracia. Hoy quienes se llaman demócratas fueron los golpistas hace 14 años. Vean los rostros, ¿dónde estaba Capriles? ¿Dónde estaba Lut? ¿Dónde estaba Leopoldo López hace 14 años? ¿Dónde están ahorita? ¿Dónde están ahorita? En sus apartamentos en Nueva York, en Miami, en los papeles de Panamá. Ahí es donde tiene que ver la gente con claridad. Eso no es un invento de Maduro, los papeles de Panamá. Eso fue un escupitajo para arriba del capitalismo y le salió
chispoteado. Entonces, ahí es donde tiene que mirar la gente con precisión. Estar No más sigamos atenta. cayendo en las trampas de los medios de comunicación y de las redes sociales que quieren acabar con la felicidad del pueblo. Y que siempre se prestan los medios de comunicación social para hacer daño a todo un pueblo y toda una nación. Vamos a una pausa y ya volvemos con más de este desayuno. Barry, ¿por qué te ríes? Por César. César se está volviendo loco allá arriba en control de estudio. César, te queremos. Ya venimos con más del desayuno.